La Biblia, para muchos, parece ser un libro encriptado, lleno de misterios. Pero si la leemos acompañados del Espíritu de Dios, estos misterios se van develando y nuestro entendimiento es abierto. En esta nueva serie de podcasts que se titula Misterios Bíblicos, vamos a ir revelando algunos de los misterios que más nos intrigan. Este nuevo episodio se titula Pecados Mortales, la homosexualidad. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleve a la muerte, ore por él, y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleve a la muerte. Hay pecados que sí llevan a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. 1 Juan capítulo 5 del versículo 16 y 17. El apóstol Juan, en esta carta, nos enseña que si vemos a alguien cometer un pecado, debemos orar por él, pero aclara si comete un pecado que no sea mortal, y explica, hay pecados mortales y pecados que no son mortales. Si bien no nos da un detalle de cuáles serían estos pecados, es como si diera por asentado que quienes leerían u oirían su carta sabrían diferenciar qué pecado corresponde a cada calificación. Cada 28 de junio se celebra internacionalmente el Día del Orgullo LGTB, traducido el Día del Orgullo Homosexual, y desde hace unos años a esta parte en el mundo el mes entero de julio lo usan para promocionar y predicar esto que bíblicamente es un pecado que lleva a la muerte. En estos últimos años ya es algo que llega al colmo, donde hasta en la educación se le impone a los niños que algo que Dios rechaza lo tenemos que aceptar como algo bueno. Realmente se cumple la palabra que el apóstol Juan seguía enseñando para completar el mensaje anterior, que dice así: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno, de Satanás. 1 Juan capítulo 5 versículo 19. En otra ocasión, el apóstol Pablo, cuando se dirige a los romanos, deja bien en claro que el pecado de la homosexualidad es un pecado mortal y que viene por consecuencia del desprecio y la desobediencia a Dios. A su vez, este conlleva y desemboca en otros pecados. Preste atención a lo que está escrito. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Y se le oscureció en su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos, de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación, están repletos de envidia,
homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Romanos capítulo 1 del versículo 18 al 32. Quienes practican tales cosas merecen la muerte, nos dice el Espíritu de Dios a través de Pablo. Es realmente terrible, es algo que entristece. Si bien quienes practican la homosexualidad tal vez no mueran directamente, algunos hasta mueren de viejo, como cualquier mortal. El hecho es que se refiere a la segunda muerte, a la muerte del alma, a pasar la eternidad separados de Dios, en el infierno hasta el juicio y después al lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Jesús nos enseñó que cuando Él regresara, el mundo sería como en el tiempo de Noé y el tiempo de Lot. En el tiempo de Noé la humanidad estaba completamente corrompida por la influencia de los demonios. Las mujeres se habían prostituido con los demonios y de estas relaciones nacieron gigantes, mitad humanos, mitad demonios. Imagínense la maldad que tendrían esos hombres. La tierra estaba tan contaminada por la influencia demoníaca que Noé predicó por 100 años que Dios iba a destruir la tierra. Y la única posibilidad de salvación era el arca que construía a lo largo de todo ese tiempo. 100 años predicando la salvación de Dios y nadie aceptó. Fueron más fieles al llamado de Dios los animales que los hombres. Y en el tiempo de Lot estaba atestado de perversiones sexuales y en sobremanera la homosexualidad. Si bien el relato de Génesis nos cuenta hechos atroces que practicaban, el relato de Judas es bien directo. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno, por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. De la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Judas 1, versículos 7 y 8. Hoy podemos ver que ya estamos viviendo prácticamente como en el tiempo de Noé y el tiempo de Lot. La maldad se multiplica día a día, la homosexualidad colmó el globo y todos los estratos sociales. Hoy hasta se ponen sanciones, hasta la cárcel, a quienes no aceptamos esta aberración como algo normal. Como decía anteriormente, hasta en las escuelas se le impone a nuestros niños que deben aceptar la homosexualidad como algo normal. Los medios de comunicación, las empresas, los gobiernos trabajan para imponerlo casi de una manera fascista. Pero aún con todo esto, sabemos que está Jesucristo con los brazos abiertos, esperando a cada pecador que se arrepiente para limpiarlo, lavarlo con su sangre preciosa y darle una nueva vida. Como escribió el predicador, mientras hay vida, hay esperanza. Muchos tenemos conocidos, amigos o hasta familiares que están cegados por este pecado. Yo insto a que sigamos orando por ellos para que se arrepientan y cambien de vida, para que puedan entender que un día todos tenemos que partir de esta tierra y es mejor partir de la mano de Jesucristo y no de la mano de Satanás, porque ahí recién comienza o la vida eterna junto a Dios o la muerte eterna separados de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz
y no se acerca a ella por temor de que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Juan 3, el versículo 16 al 21, estas son palabras que el propio Jesucristo nos dejó plasmadas. Sea de los que aceptan a Jesucristo. Si hoy estás en tiniebla, no temas, da un paso hacia la luz de Jesucristo. Él te ayudará a cambiar de vida y con Él conocerás la verdadera libertad. Los bendigo grandemente en el nombre de Jesús y los espero en el próximo episodio de Misterios Bíblicos.